Quiero leer con ustedes el libro de Deuteronomio, capítulo 1, de capítulo 28, versículo 1. Qué bueno estar en la casa de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y guardare, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Próximo verso dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Hasta ahí. ¿Cuánto bendicen a Dios? Bien, voy a hablar con usted un poquito. La vida, día tras día, lo que Dios permite, nos enseña para hacer lo correcto, lo viable, lo agradable y lo que Dios quiere que hagamos. Cada obstáculo, cada falla, cada cosa a la que nos enfrentamos, muchas veces Dios la está utilizando para enseñarnos para la perfección a la que Él nos ha llamado a caminar y andar. Amén. Hoy le quiero hablar un poquito sobre la importancia de escuchar la voz de Dios. En la voz de Dios reside todos los recursos espirituales, materiales, físicos. Todo lo que el ser humano necesita está en la voz de Dios. Nosotros fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. Cuando escucha la voz de Dios en tu corazón comienza a alinearse a la voluntad de Dios y comienza a hacer lo que a Dios le agrada. El verso que leímos nos dice: si escuchara atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner en obra todo lo que te he prescrito, todo lo que te he mandado, yo te voy a bendecir y te voy a exaltar. Y en Deuteronomio Dios le habla a Israel y le dice la importancia de escuchar su voz y obedecerla. Y Dios comienza a dar una lista de las consecuencias favorables que van a venir a nuestro favor si escuchamos y obedecemos la voz de Dios. Hay muchas voces en el mundo. Está la voz del dolor, está la voz de emociones que no son de Dios, están las voces de la noticia, están las voces de los brujos, están las voces de los políticos, están las voces de aquellos que solo viven para buscar los errores de los predicadores y las predicadoras. Están las voces de los confundidos, están las voces de los que distorsionan la doctrina, están las voces de los que no creen en diezmar y ofrendar, están las voces de las personas que no valorizan el mover del Espíritu de Dios, están las voces del ego, del orgullo, de la avaricia, de la vanidad. También está la voz de la mujer, está la voz del hombre y está la voz del diablo. Hay muchas voces que pueden estar tratando de llenar nuestro interior, pero ninguna de estas voces nos va a garantizar lo que garantiza la voz de Dios. Ninguna de esas voces nos dará la paz que solo viene a través de la voz de Dios. Ninguna de las voces del mundo, ni siquiera la voz de la lógica ni la voz de la razón, producirá en nosotros el impacto, la transformación que produce la voz del Espíritu Santo. Podemos estar enojados, airados y sentir celo por la forma en que se tratan las cosas de la obra de Dios, pero esa no debe de ser la voz que nos dirija. Debe de ser la voz de la palabra de Dios, la voz de Dios. Alguien diga aleluya. Es un tema que a todos le interesa, especialmente cuando tú descubres que en la voz de Dios reside tu liberación, tu bendición, vida para tu vida. En la voz de Dios está la dirección que te va a llevar al éxito y al cumplimiento de tus sueños. En la voz de Dios está la unción, el poder, el permiso para operar en lo sobrenatural. Lo voy a repetir: en la voz de Dios está el permiso para operar en lo sobrenatural. Todo lo que Dios hizo, lo habló. Todo lo que Dios quiso, lo mencionó. Y cuando descubre el poder que hay en escuchar la voz de Dios, si tú escuchas la voz de un buen amigo, una amiga, dándote un buen consejo, seguro que te irá bien. ¿No han oído que el que no hace caso no llega viejo? El que no oye consejo no llega viejo. Somos muy animados para anhelar los resultados, pero muy malos para hacer caso.
Los consejos que vienen de gentes sabias cuyos corazones están ligados a Dios son consejos que nos ayudarán a desarrollar nuestra vida espiritual y vivir una vida fructífera llena de gracia, de bondad y de prosperidad. Hay que prestar atención. Hay que oír los consejos de gente que está conectada con el Espíritu de Dios. Si oyendo un consejo de hombre te puede ir bien, ¿cuánto más escuchando un consejo de Dios? Cuando escucha la voz de Dios que está escrita en las Escrituras. La Biblia no es como algunos la han puesto, que dicen fueron puestas por hombre. Sí, pero ¿qué clase de hombre? Uno escribió, digámoslo así, en el 500. Otro escribió en el 1500 y concuerda lo mismo que escribió en el 500 y nunca leyó lo que escribió el del 500 ni se conocieron. Es la evidencia de que este libro no fue dirigido por mente humana, sino por el Espíritu de Dios. Así que la voz de Dios está en esta escritura. Ahora, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Todos queremos escuchar su voz. La Biblia dice en Génesis que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Es decir, que Dios está interesado en comunicarse. El detalle, que no tengo el tiempo, que la voz de Dios hay que descifrarla muchas veces. Porque muchas veces la voz de Dios se siente. Muchas veces la voz de Dios se entiende. Muchas veces la voz de Dios se piensa. Sigo paro. La voz de Dios puede sentirse. Tenemos un Dios que también tiene emociones espirituales. Él dice que su corazón se quebranta con Israel. Así que Dios se puede comunicar a través de tus emociones. No estoy aquí, ¿me siguen o no me siguen? A través de tus emociones Dios puede hacerte sentir algo que tú dices, esto tiene que venir de Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Qué podemos hacer para escuchar la voz de Dios? Primero, ser consciente que Dios quiere hablar contigo, que Él te diseñó para comunicarse contigo. Ahora, ¿qué es lo primero que debes de hacer para entrar en contacto diariamente con la voz de Dios? Hay muchos puntos que pudiéramos señalar hoy. Estoy dando una pequeña enseñanza, le estoy hablando. Pero uno de los primeros puntos que podemos hacer, aunque hay muchos, uno de los primeros puntos es aprender a callar las demás voces. ¿Qué sucede cuando tú estás en el downtown y hay mucha gente hablando al mismo tiempo? Tiene que definir a quién le va a prestar atención. Y aún así las voces de los demás pueden interferir para que tú escuches la voz que te interesa. Así que lo sabio es apartarse de las muchas voces donde solo quede la voz de Dios. Tiene que aprender a apartarse de las voces de los hombres para que pueda entrar en contacto con la voz de Dios. Mientras estés escuchando las voces de los demás, se te hará difícil escuchar la voz de Dios. Cuando lees sobre las personas que escucharon la voz de Dios, normalmente estaban en un lugar donde las demás voces no estaban. Muchos de ellos estaban en meditación, en soledad total, porque Dios no está muy interesado en hablar con alguien que no le preste atención. Dile a alguien, tiene que callar las voces. La voz de la razón, la voz de la emoción, la voz del dolor, la voz de la tristeza, la voz de la avaricia. Calla las voces y entonces se te hará fácil escuchar la voz de Dios. Dile a alguien, callar las voces. ¿Cómo callo esas voces? ¿Cómo callo las voces que no me permiten identificar la de Dios? O que no me permiten entrenarme para escuchar la de Dios. A mí me emociona el tema de la voz de Dios, porque yo sé qué significa eso. Pero ¿qué hago para que estas voces que me aturden, que me confunden, se callen? A veces esas mismas voces están dentro de ti. Dolor, lo que te hicieron. Cada situación tiene su propia voz. Pero Dios hoy nos está hablando de trabajar para enmudecer las voces que no vienen de Él. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, debemos de entregar todo nuestro pensamiento a Dios. ¿Cómo? En oración, esperando en su presencia y leyendo las Escrituras. El apóstol Pablo dice, sigo paro, que hay que llenar nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. Cuando lee la palabra de Dios, llenará tu mente de su palabra y todas las voces falsas enmudecerán. En Colosenses dice las Escrituras, capítulo 3, verso 16, Pablo dijo, la palabra de Cristo more
en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría. Di conmigo, que la palabra de Dios abunde. Luego dice, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, y con himnos y cánticos carnales, cánticos espirituales. Dos cosas debe de hacer para que las voces que no son de Dios se callen. Primero, llena tu interior no de noticiero, sino de la palabra de Dios. Si llena tu corazón de noticiero, las voz del noticiero va a hablar. Aleluya. Si llena tu corazón del chismoso, la voz del chisme te va a ser prejuicioso. Pero si llena tu corazón de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a hablar a tu espíritu. ¿Habrá alguien que está aquí en esta mañana? Sigo paro. Y dice, con toda sabiduría. Entonces habla de cántico con gracia en vuestros corazones. Él no está diciendo lo que entonen, canten. Él no está diciendo lo que van a la escuela de cántico, canten. Él está diciendo que todos tengan cántico de gracia y cánticos espirituales. ¿Cómo va a llenar tu interior de las cosas espirituales si en tu casa hay canciones carnales? Alguien tiene que alabar a Dios. Los músicos, los cantantes, escuchen bien. Ustedes tienen que afinar muy bien lo que van a cantar, porque la Biblia enjuicia cánticos carnales. La Biblia nunca habla de cántico a la emoción. La Biblia habla de cánticos espirituales. Y no me importa que el cántico espiritual no entone, tal vez no entona, pero el que transforma, es el que llena, es el que libera y es el que cambia. Alguien tiene que alabar a Dios. A veces hay cantantes que pierden el discernimiento y entienden que tienen que cantar algo que se pegue. No, tienen que cantar algo que libere. Si yo hubiese sido cantante, yo estuviera en todos los niveles, porque yo cantaría lo que libera, yo cantaría lo que lleva a la gente a la presencia de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Se salvaron a su nombre. Aquí no dice que los que entonan bien son los que deben de cantar. Y en verdad, yo no quiero a alguien desentonado cantando aquí, es horrible. Pero Pablo no está hablando de cantar en público. Pablo no está hablando de grabar un disco. Pablo dice que haya en tu boca cánticos espirituales, que haya himnos espirituales. Aleluya. Cuán bello es el Señor. Yo no tengo que grabar un disco para eso. Yo voy al monte y digo, y comienzo a adorar a Jesús y a decirse, la belleza de mi Señor. Hay alguien que alaba a Dios. Nadie tiene que aplaudirme. Yo estoy llenando mi interior. Yo estoy saturando mi espíritu con cánticos espirituales. Es tiempo de que cantes. Jehová canta, dice la Biblia. Él hay alabanza y adoración. ¿Por qué en el cielo hay alabanza y adoración continua y en tu casa no se alaba a Dios? Si tú quieres que el trono se mude a la tierra o la presencia esté del cielo a la tierra, pues entonces crea un ambiente como lo hay en el cielo. Canta y alaba a Jesús. Pablo dice que nuestro interior debe de estar lleno de la palabra de Dios y de cánticos espirituales. Pablo no dice que si canta como un gallo no canta, ni tampoco que si eres ronco no lo haga. Tú no estás cantando para deleitar a los demás. Eso déjalo a quien Dios le dio el don de cantar. Ellos cantan a Dios y nos deleitan y nos conectan. Pero tú no estás cantando para conectar a otro. Tú estás cantando para conectarte tú. Y como tú te puedes soportar, así que tú te puedes tú mismo cantar a Dios. Hay alguien que alaba a Dios. A veces para entrar en la presencia hay que entrar así. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca tengo que llorar. Y de pronto algo comienza a suceder. Tú no estás cantando para un disco, tú estás cantando para temblar, para llenarte. Que abunde en vosotros la palabra de Cristo. ¿Qué tiempo le dedica a la Biblia? Debe de tomar ese tiempo santo, sagrado. Así como no quieres que nadie te moleste cuando está mirando tu película, lo que sea. Así como tú quieres un tiempo para relajarte, estar ahí en tu casa, como sea. Así debe de ser serio, dedicado a esos 30 minutos donde abre las escrituras. Y cuando el muchacho va a creer, ¡ah! Cállate. Atiende la palabra de Dios para que la palabra de Dios te atienda a ti. Dedícale tiempo y llénate del conocimiento de su palabra. Lee las escrituras porque eso va a desarrollar sensibilidad espiritual, fe. Leyendo las escrituras. Di a alguien, así se callan las voces. Solo deben 10 minutos más, no puedo terminar el mensaje. Pero así se callan las voces.
Es una de las formas de callar las voces. Otra forma es apartándose a lugares donde no oiga nadie. Pero una de las formas es llenarte de la palabra de Dios. Yo iba hacia Panamá, iba en un avión. Imagínense la bulla que hay en el avión. Pero yo comencé a mirar, a leer las escrituras y a mirar esas películas que hicieron los brasileños. La de, ¿cuál es Dayana? Lázaro. Esa de Nabucodonosor. Yo iba mirando Daniel y llegó un momento que ya tenía 40 minutos mirando esas películas cristianas que yo dije, ¡dame una plataforma! Quiero soltar lo que cargo. Porque yo me iba llenando de la palabra de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Número 2. Primero, calla las voces. Número 2, presta atención. Acontecerá que si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios. La Biblia habla de prestar atención. Dios no está interesado en hablarle al que no le presta su atención. Número 3, voy rápido. Una relación con Dios. Cada uno de estos puntos sería un mensaje de 40 minutos. Pero lo estoy reduciendo para que tú y el Espíritu Santo lo estudien en casa. Número 3, una relación con Dios te ayudará y te facilitará escuchar la voz de Dios normal. Porque tú serás anormal. Sigo paro. Cuando tienes una relación con Dios, que es leer la Biblia, pasar tiempo con Dios, esperar en su presencia, eso te ayudará a desarrollar una relación con Dios. Si usted nota, yo no le estoy predicando a apóstoles, yo le estoy predicando a usted. Porque la gente cree que la relación con Dios es solo para los profetas. La relación con Dios es para ti y es para mí y para todo aquel a quien Dios tenga misericordia. Oír la voz de Dios es relacionarse con Dios. Alguien no está aquí. Y es relacionarse emocionalmente, sentimentalmente. No hay forma de que Dayana me llame si yo tengo acceso a su voz, aunque no conozca la cara de quien llame o el número. Al segundo yo identificaré que es Dayana, porque tenemos una relación en todos los niveles, emocionalmente, físicamente, pasamos tiempo. Así que ella sabe cuando yo estoy enojado. Ella sabe cuando es tiempo de corregir algo en mí que hay que corregirlo. Yo sé cuando ella me dice, mi amor, ¿cómo tú estás? No, yo no tengo nada. Si Pinocho existiera, Pinocho es, la nariz estuviera allá. O cuando ella me dice, ¿cómo te sientes? Yo estoy bien. Ella conoce los alemanes, las emociones, la actitud y sabe, o yo sé que algo no está bien, porque unos 25 años casi juntos nos hace desarrollar una afinidad para conocernos uno al otro. Eso mismo pasará con el Espíritu Santo si pasas tiempo con Él. Alguien tiene que decir aleluya que está aquí hoy. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Esta palabra ha marcado mi vida, ya que es de suma importancia a cada uno de nosotros como creyentes aprender a identificar la voz de Dios en medio de los tiempos. La palabra de Dios dice que aún las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo obedecen. Por esto que para poder llegar al éxito en este camino hay que aprender a obedecer, a escuchar la voz de Dios, dando a entender que lo que predomina en nuestro diario vivir es la voz de Dios. Todo lo que nosotros hacemos necesitamos escuchar la voz de Dios. En todo negocio, trabajo, matrimonio, necesitamos tener una palabra de parte de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a recibir una palabra de quien nosotros no conocemos? Por esto, que entre más tiempo pasamos con Dios, más nosotros lo conocemos. Entre más nosotros tenemos relación con Dios, con su Espíritu, nosotros podemos identificar cuándo es Dios que nos habla, cuándo es la voz de nuestra carne, cuándo es la voz de nuestro espíritu y cuándo es la voz de Satanás. Porque tenemos que entender que Satanás también habla. Satanás también habla, y una de estas claras aparición está en el libro de Mateo, capítulo 4, en la tentación de Jesús. Dice la palabra del Señor que el mismo Cristo, que había recibido una palabra cuando estaba siendo bautizado, dice la Biblia que de repente, dice la Biblia que cuando está en el desierto, cuando sintió hambre, Satanás se apareció y le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan.
Pero cuando usted ve un capítulo anterior, dice la Biblia, cuando Cristo estaba siendo bautizado, de repente descendió la paloma del cielo. De repente dice la Biblia que la paloma se le puso en el hombro a Jesús y de la voz del cielo se escuchó una palabra que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pero de repente la palabra de Dios dice que cuando Cristo está en medio del desierto, viene Satanás y le dice: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero como Cristo sabía identificar o tenía identidad de quién Él era, Él no se dejar llevar de una palabra del enemigo, sino que le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dando a entender que lo que predomina como nosotros como creyentes es la voz de Dios. Es la voz de Dios en todo lo que nosotros hagamos. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en el desierto, ya él había terminado de los 40 días y 40 noches. Si él quería, él podía convertir la piedra en pan, pero él entendía que él no dependía simplemente del pan o de una palabra que haya dicho Satanás, sino de una palabra que salió de la misma boca de Dios. Gloria a Dios. Por esto que debemos aprender a identificar cuándo es Dios que te está hablando, cuándo es Satanás. No dejemos que por la necesidad nos dejemos hablar de la misma voz de nuestro mismo interior, porque hay momentos determinados que la voz de nuestro interior nos dice algo conforme a la necesidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, usted necesita un vehículo y es una necesidad claramente, pero la necesidad, usted en medio de esa necesidad, usted no puede permitir que esta necesidad se vaya delante de lo que es el propósito de Dios, porque Dios conoce nuestra necesidad. Usted va y compra un vehículo sin ser el tiempo de Dios. Puede ser que este vehículo venga con problemas, venga con dificultad. También viene siendo como en el matrimonio. Hay momentos determinados que usted está orando por su pareja, está orando por alguien y de repente, gloria a Dios, la necesidad lo hace correr, gloria a Dios, y casarse con la persona equivocada sin antes esperar la buena voluntad de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Así que esta palabra quiero compartírtela en este día para que tú entiendas que hay que aprender a identificar la voz de Dios y hacer como Dios diga para nuestra vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por compartir este video, por escuchar esta palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que lo mejor está por venir para tu vida. Dios te bendiga.